Videojuegos, hay historias que nadie espera, juegos que aparecen de la nada, sin hacer tanto ruido, y que poco a poco empiezan a cambiarlo todo, porque mientras todos estaban mirando a los gigantes del Battle Royale, un nuevo nombre comenzaba a crecer en silencio. Nadie apostaba por él, nadie imaginaba hasta dónde llegaría, pero con el paso del tiempo, ese desconocido empezó a convertirse en algo mucho más grande. Esta es la historia de Bloodstrike. Hace unos años, pensar entrar en el mundo de los Battle Royale era casi una locura. El género ya tenía gigantes establecidos, comunidades enormes y millones de jugadores actualmente activos. Parecía que todo estaba ocupado y que cualquier nuevo juego que apareciera iba a terminar igual, un poco de ruido al inicio y después desaparecer. Y siendo sinceros, eso ya había pasado demasiadas veces, pero en medio de todo apareció Bloodstrike, un juego desarrollado por NetEase Games, una compañía que ya tenía bastante experiencia en juegos móviles y shooters, claro. El proyecto comenzó a llamar la atención alrededor de 2022, durante pruebas regionales, aunque su lanzamiento global llegó después, y fue ahí donde realmente empezó la historia. Lo curioso es que Bloodstrike nunca llegó como el típico juego que promete revolucionarlo todo. No apareció diciendo que iba a destruir a las grandes compañías, ni a cambiar el género para siempre. Llegó mucho más silencioso, y precisamente por eso muchos jugadores ni siquiera le prestaron atención al principio. La mayoría pensó exactamente lo mismo: otro Battle Royale más, otro juego que duraría unos meses y desaparecería. Pero mientras todos estaban mirando a los más grandes, Bloodstrike estaba creciendo poco a poco, sin hacer tanto ruido. Lo primero que mucha gente notó cuando probó Bloodstrike fue que algo se sentía distinto. No era simplemente otro Battle Royale más, intentando copiar lo que ya existía. Había algo diferente en el ritmo del mismo. Las partidas eran rápidas, el movimiento era bastante fluido, los enfrentamientos llegaban antes, todo se sentía mucho más directo. Entrabas y casi inmediatamente estabas ya jugando. Y aunque esto ya era una ventaja importante, el verdadero boom vino por otra razón mucho más grande. Bloodstrike corría prácticamente en cualquier dispositivo, y esto fue un punto muy gran a favor, porque mientras otros juegos comenzaban a exigir teléfonos más potentes, más almacenamiento y especificaciones cada vez más gama alta, Bloodstrike hizo algo completamente diferente. Se volvió accesible, y parece un detalle pequeño, pero no lo era, porque millones de jugadores alrededor del mundo no tienen el último teléfono del mercado, y muchísima gente simplemente quiere abrir un juego y jugar sin sufrir bajones de frame, sobrecalentamiento o problemas de rendimiento. Y Bloodstrike logró algo que muchos estaban buscando desde hace mucho tiempo: un Battle Royale rápido, fluido y que no destruya tu móvil. Fue ahí cuando comenzó algo verdaderamente creciente. Empezaron a aparecer clips, empezaron a llegar creadores de contenido, la gente comenzó a recomendarlo, y lo que empezó como curiosidad, poco a poco se convertía en el siguiente gigante. Aquí fue donde la historia cambió por completo, porque Bloodstrike pasó de ser ese juego desconocido a convertirse en uno de los nombres más comerciales dentro del mundo mobile. Más jugadores llegaban, publicidades en base a Bloodstrike, más personas hablaban del juego, más contenido aparecía en redes, y durante ese momento parecía que todo estaba funcionando
perfectamente. El punto donde se puede decir que fue el peak de Blood Strike 2024-2023, el punto donde muchos comenzaron a preguntarse si Blood Strike realmente está preparado para competir contra las grandes industrias. Pero como pasa con casi todos los juegos que crecen demasiado rápido, también empezaron a aparecer los problemas, y cuando un juego crece tan rápido, las expectativas también crecen. La comunidad empezó a pedir más contenido, más cambios, más novedades, empezaron a crecer los haters y poco a poco empezaron a llegar lo que no se quería, las críticas. Algunos jugadores hablaban de ciertos problemas de equilibrio y otros mencionaban que sería el próximo juego pay to win. Otros sentían que hacía falta mucho más interés en cuanto al desarrollo del juego, y otros simplemente comenzaron a preocuparse por algo que siempre aparece cuando un juego explota demasiado rápido: mantener vivo el interés, porque llegar arriba es complicado, pero mantenerse es mucho más difícil. Y eso nos lleva al día de hoy, 2026, porque Blood Strike ya no es aquel desconocido que apareció silenciosamente hace tiempo. Ahora tiene una comunidad enorme, millones de descargas y un nombre que prácticamente cualquier jugador mobile ya reconoce. Pero también está en un punto interesante, porque todavía sigue creciendo, sigue recibiendo actualizaciones y sigue teniendo una comunidad muy activa. Sin embargo, también vive en uno de los géneros más competitivos de todo el mundo, y en los Battle Royale las cosas cambian muy rápido. Lo que hoy nos domina, mañana puede desaparecer. La historia de los videojuegos ya lo ha demostrado tantas veces, y por eso la verdadera pregunta ya no es cómo Blood Strike logró llegar hasta aquí. La verdadera pregunta es si realmente podrá mantener, porque convertirse en un rey puede tomar meses, años o incluso siglos, pero perder ese fanmate tan grande no es tan fácil.